Muy buenas tardes para todos. Siendo las 3:01, damos inicio a nuestra sesión de formación, publicar en revistas de impacto desde la escritura hasta el ajuste a las normas editoriales. Es un gran gusto para nosotros nuevamente acompañarlos a ustedes y claramente que ustedes también nos acompañen en este espacio que llega a ustedes gracias a Cognos Community, nuestra estrategia de formación en Publiciencia, quienes somos los proveedores de algunos de los recursos que vamos a validar el día de hoy o a revisar el día de hoy en sus instituciones. Nos alegra mucho que estén de nuevo en este espacio, muy valiosa su participación. Si quieren y si desean a través del chat nos pueden ir indicando desde qué universidad nos acompañan. También es muy valioso saber desde qué parte del mundo están con nosotros en esos talleres que finalmente están creados para que ustedes puedan aprovechar al máximo estos recursos que vamos viendo a medida que vamos avanzando durante este ciclo de formación. Rápidamente, mientras comparto aquí mi pantalla, voy a explicar un poco la dinámica de la sesión. Ustedes en la parte superior de su pantalla tienen varias opciones para que puedan interactuar con nosotros. La primera de ellas es a través del chat. Allí nos pueden ir dejando sus comentarios, sus inquietudes. Por acá nos acompañan de la ESAP, de la Universidad Científica del Sur, Santander. También nos acompañan de la Universidad de Santa Elena, Ecuador, Popular del Cesar, Nariño. Bienvenidísimos todos y muchísimas gracias por contarnos a través del chat desde donde nos acompañan. También desde la técnica de Cotopaxi, desde la UTEC. Bienvenidos todos. A través del chat entonces nos pueden ir dejando esos comentarios, también contarnos un poco acerca de la experiencia con estos recursos que vamos a ver el día de hoy. Y allí también nos pueden ir dejando sus preguntas, que la idea es que las vayamos abordando a lo largo del espacio. Claramente vamos a ver este tema específico de publicación en revistas de impacto. Si ustedes de pronto tienen alguna consulta que es ajena al tema, igual nos la pueden indicar o a través de nuestros correos electrónicos nos pueden hacer llegar estas consultas y de pronto no se relaciona mucho con el tema del día de hoy, porque pues finalmente también estamos para acompañarlos en otros temas que ustedes de pronto puedan tener alguna inquietud. Al lado del chat, ustedes tienen habilitado también la opción del PIR. Eso hace las veces también del chat, pero más para preguntas y respuestas. Nos pueden ir dejando de manera organizada sus preguntas allí. Y nosotros, pues la idea nuevamente es pues atenderlas durante el espacio. Durante esta sesión, ustedes van a tener sus micrófonos deshabilitados, no van a tener la opción de poderlos prender, eso con el fin de evitar interferencias. Pero si para ustedes es más cómodo en algún momento hacer sus preguntas a través del micrófono, en la manito que dice participar, yo por aquí voy a levantar la manito, esto nos ayuda a entender que ustedes tienen el interés de hacer algún comentario a través de sus micrófonos. Entonces, cuando yo veo esta manito a participar levantada, simplemente lo que hago es que habilito sus micrófonos y les doy el paso para que puedan hacer su consulta o su comentario. Un icono que es bastante importante para nosotros y que les voy a pedir en este momento que si ven mi pantalla, me escuchan fuerte y claro, es el de reaccionar. Por allí ustedes nos pueden ir dando sus reacciones, si vamos avanzando bien, si nos escuchan claro y fuerte. Entonces por acá ya Jamie nos va dando, también Aurea nos van dando sus reacciones. Esto es bastante importante, les pedimos que utilicen bastante ese icono para saber que están con nosotros, que todo está siendo claro hasta el momento y que nos siguen escuchando y viendo sin ningún problema. Entonces les pedimos que ubiquen este icono para que a lo largo de la sesión lo podamos ir utilizando. Varios de ustedes, al iniciar la sesión, realizaron el registro para poder ingresar al espacio del día de hoy. Este registro nos permitirá compartirles a ustedes el material que trabajemos en las sesiones. Más o menos en 2 semanas aproximadamente les estaremos compartiendo mientras preparamos todo. Les hacemos llegar la grabación de la sesión que está en nuestro canal de YouTube. También les hacemos llegar la presentación y si trabajamos de pronto alguna otra herramienta que les sea útil para ustedes, también se las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos junto con sus constancias de participación. Esto para las personas que realizaron el registro previo. Si tal vez algún compañero nos compartió el enlace de acceso directo a la sesión y nosotros no realizamos este registro, yo les voy a dejar un enlace
con un registro de asistencia más o menos 5 minutos antes de finalizar la sesión para que las personas que no realizaron este registro previo y estén interesadas en obtener el material que trabajemos el día de hoy, lo puedan diligenciar. Los que ya lo hicieron no tienen que hacer este doble registro, ustedes no se preocupen que ya en este momento tenemos sus datos, pero esto sí sería para las personas que de pronto no lo realizaron, entonces yo les dejo el enlace a través del chat finalizando la sesión para que lo puedan diligenciar. Con esto entonces le damos la bienvenida a Andrea Gómez, nuestra directora en soluciones en investigación, seguramente para ustedes ya una cara bastante conocida y que en el día de hoy nuevamente se une con nosotros a este espacio a contarnos un poco sobre este tema. Hoy vamos a trabajar dos herramientas que es Science Direct y Springer. La idea es que nos vamos pues como a enfocar principalmente en estos dos recursos, pero nuevamente, si ustedes tienen alguna consulta, nos la pueden ir dejando a través del chat. Aprovechen bastante el conocimiento y la experiencia de Andre como docente, como investigadora, como nuestra directora en soluciones en investigación, para que puedan solucionar sus dudas y también para que nos cuenten sus experiencias con el uso de estos recursos. Los dejo en manos de Andrea, voy a estar muy pendiente del PDR y también voy a estar muy pendiente de sus reacciones. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Gracias nuevamente a ustedes por conectarse en este espacio. La idea entonces es que hoy podamos hacer una revisión. Quisiéramos que fuera más profunda, pero pues para eso también podemos agendar espacios individuales con ustedes. Pero esa revisión es como para que tengamos en cuenta qué criterios debemos contemplar al momento de justamente seleccionar esas revistas en las cuales nosotros deseamos publicar. Como el objetivo de hoy es abordar los dos recursos de Springer y de Science con los que seguramente ustedes cuentan a través de las instituciones a las que pertenecen, entonces nos vamos a enfocar utilizando dos funcionalidades que tienen cada una de ellas. En el caso de Springer, pues la de Find a Journal o encuentra una revista, y en el caso de Science Direct está por fuera, es un sitio web, ya les voy a dejar el link. Aparte, que ese sí no lo encontramos dentro de la interfaz normal a la que estamos acostumbrados a interactuar con Science, y se llama Journal Finder. En este caso, como les digo, vamos a trabajar sobre estas dos bases de datos, pero recuerden, la mayoría de las editoriales o muchas de las editoriales que tienen justamente revistas con una alta reputación, pues con un alto impacto, tienen disponible funcionalidades como Find a Journal, como Journal Finder, como Journal Selector. Entonces, la idea es que ustedes también puedan identificar estas funcionalidades dentro de la editorial bajo la cual ustedes quieren publicar y específicamente ya dentro de las bases de datos de ellos. Entonces recuerden que hoy trabajaremos con dos editoriales, Springer, y pues en el caso de Science Direct, la editorial que está detrás es Elsevier. Entonces, importante, ¿qué vamos a ver en este espacio, en estos minuticos? Solamente hacer un recordatorio muy rápido de qué es Springer y Science. Siempre se los recordamos para que ustedes refresquen esa información que tienen. ¿Qué criterios se tienen normalmente en cuenta para la elección de una revista? Acá nos vamos a enfocar un poquitico en esas métricas, pero vamos a evaluar otros criterios que a veces son mucho más importantes que las métricas para que esa revista sí sea la adecuada de acuerdo a que a mi producto de investigación. Y finalmente, entonces, acá, perdón que se me olvidó ponerlo, que podamos entonces ya identificar y definir esa candidata. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos avanzar en estos 4 puntos para que ustedes salgan de esta sesión por lo menos con muchas preguntas, esas preguntas orientadas es de acuerdo al análisis que yo realizo de los resultados que obtuve de mi investigación, entonces, ¿cómo voy a avanzar en esa selección adecuada y óptima de esa revista en la cual yo voy a someter mi manuscrito? Esa va a ser las preguntas con las que ustedes finalmente van a salir de acá, pero ya con unos criterios
que como siempre recuerden, son recomendaciones que les damos a ustedes de acuerdo justamente pues como a toda esta experiencia de trabajo. Entonces, acá de forma muy rápida, bueno, acá sí lo tenía, identificar y seguir los criterios específicos de la revista Objetivo, esta es la última. Entonces, rápidamente, si hablamos de Springer, tanto Springer como Science, recuerden que son bases de datos de texto completo. Nuevamente, si yo quiero conocer toda la información que incluyeron los diferentes autores en las diferentes secciones de los documentos, digamos que si estamos hablando de un artículo de investigación que contempla generalmente una estructura de introducción, materiales, por ejemplo, y métodos, resultados, discusión, conclusiones, entonces que podamos ver en detalle toda la información que los autores construyeron de esas diferentes secciones dependiendo de la tipología de documento y también justamente del abordaje que nosotros estamos teniendo. Entonces, en el caso de Springer, pues justamente es esa base de datos de la editorial Elsevier, perdón, Springer, que nos va a permitir acceder a ese texto completo de colecciones de revistas en línea, libros electrónicos, trabajos de referencia, protocolos a través de diferentes disciplinas. Ambas bases de datos son multidisciplinarias, entonces también es importante que lo tengamos en cuenta. En el caso de Springer tenemos funcionalidades como una que se ajusta perfectamente a lo que vamos a trabajar en este espacio y es que nos apoya a identificar cómo publicar la investigación con Springer Nature. Ya les voy a contar cómo dentro de la interfaz ustedes la van a poder visualizar. Y nuevamente, las personas porque acá tenemos instituciones que pueden suscribir solamente Springer, que pueden suscribir solamente Science, pues no se preocupen porque justamente todo lo que vamos a hablar en este espacio pues está finalmente disponible para cualquier usuario, haya o no haya una suscripción. Entonces, en Springer tenemos unos tips, unos parámetros muy interesantes, claves. Incluso tenemos checklists que nos ayudan a identificar cómo publicar esas investigaciones con Springer Nature. Nos permite también dentro de Springer, pues ya una vez dentro de la misma interfaz, tanto en Springer como en Science, vamos a poder hacer todo el proceso de sometimiento del manuscrito y a partir de allí hacerle seguimiento a ese proceso, a los procesos que finalmente surte la editorial, el proceso de revisión por pares y todos los procesos internos sobre esos documentos enviados. Y una vez dentro de Springer se envíen los documentos, vamos a poder ingresar con nuestro usuario y contraseña. Perdón, no se envíen, digamos que esa parte ya la abordé, sino que se acepten esos manuscritos para publicación. Vamos a poder entonces conocer ese rendimiento de publicación, rendimiento respecto a qué, a las diferentes métricas de documentos que nos vamos a encontrar dentro de Spring. Y por supuesto, encontrar esa revista más idónea para consultas de información científica de la más alta calidad. Entonces, si bien tenemos la opción de consultar a través del Final Journal para publicar o para buscar publicar nuestros resultados, también tenemos la opción pues, de encontrar esas revistas para las consultas que finalmente nosotros vayamos a hacer de contenido. Y en el caso de Science, pues es algo muy similar. En este caso, la editorial es Elsevier. También estamos hablando de texto completo, es información en ambas que es 100% confiable, que ha sido revisada por pares. Ambas obtienen justo la información de ese proceso de revisión editorial y por pares evaluadores. Como les decía, son multidisciplinarias. En el caso de Science, esas grandes áreas de conocimiento se dividen en ciencias físicas, ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Y como veíamos en las dos, encontramos tanto contenido de libro como de revista, pero si me devuelvo a Springer, recuerden que también tienen contenidos como trabajos de referencia, protocolos, que también entonces se van a poder consultar. Entonces, dentro de esos criterios para la elección de revistas de impacto para publicar el artículo, y quiero empezar con esto justamente es porque es una de las consultas que más nos hacen, pero también quiero reiterar que no es el criterio más importante al momento de hacer la selección de una revista. Es un criterio a tener en cuenta, sí, pero no es el más importante. ¿Y es cuál? Las métricas de las revistas, esa reputación de la revista.
Entonces, hablamos de una revista de impacto, pues cuando esas métricas tienen unos valores que efectivamente nos llevan a concluir que es una revista que es altamente consultada, que el contenido que allí se está publicando es altamente citado, que esas citas, por ejemplo, también provienen de diferentes áreas de conocimiento, que la información se utiliza para diferentes objetivos, no solamente para publicar contenido científico o para publicar, no, para, digamos, analizar ese contenido científico, sino también, por ejemplo, para construir documentos de política, para hacer alguna mención en un medio de comunicación, para hacer una mención de algo, una noticia, un texto, algo que se quiera comunicar basado en información científica, por ejemplo, en un blog. Entonces, a partir de allí, estas métricas son las que nos permiten justamente conocer cómo es esa reputación. Entonces, si hablamos de métricas de revistas, tanto en Springer como en Science, nos vamos a encontrar métricas que se componen bajo diferentes conjuntos de acuerdo al objetivo que tienen. Entonces, las primeras métricas que nosotros debemos tener en cuenta son esas métricas de velocidad. ¿A qué llamamos métricas de velocidad? A esos tiempos que le toma al equipo editor, al equipo o al par más bien, o a los pares evaluadores para finalmente surtir todo ese proceso de revisión. En el caso de las revistas, y ya les voy a contar justamente cómo vamos a ver esto dentro de Springer, dentro de Science, vamos a poder entonces, acá les traigo dos ejemplos de las métricas más utilizadas y justamente es que días desde el envío hasta la primera decisión. Muchos de ustedes hacen consultas generalmente donde nos dicen yo no puedo visualizar el tiempo que va a tardar desde que yo envío mi manuscrito hasta esa primera decisión. Entonces, en el caso de que esas métricas no aparezcan en el sitio web de la revista, importante que ustedes al momento justamente de hacer el sometimiento, o antes, perdón, de hacer el sometimiento, puedan hacer la consulta. Recuerden que en las páginas de las revistas debe estar el nombre del editor en jefe, debe estar el nombre y la información de contacto de ese consejo editorial. Ese es uno de los criterios también importantes para nosotros analizar y evitar caer, por ejemplo, en revistas predadoras. Cuando nosotros tenemos esa información disponible, cuando la revista nos proporciona la información, nosotros debemos validar que efectivamente son personas reales, personas que existen, cuyos perfiles corresponden con la información que nos están presentando. Entonces, perfectamente dentro de esa información de contacto, nosotros vamos a encontrar sus correos electrónicos. Es allí a donde podemos hacer la solicitud para que nos aclaren entonces cuánto tiempo les va a tomar a ellos desde justamente que hacemos el envío hasta que tomen esa primera decisión. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Hacemos el envío del manuscrito, no preguntamos y pasan 2, 3, 4 meses y estamos todavía con la incertidumbre de qué está pasando con ese proceso, el proceso si ha avanzado, no ha avanzado. Entonces es importante también tener esas claridades desde el inicio, justo antes de hacer el sometimiento de nuestro manuscrito. Porque muchas de las razones por las que justamente nosotros enviamos estos manuscritos a publicación es para cumplir con ciertos requisitos o con ciertas demandas o con ciertos compromisos, por ejemplo, de entidades financiadoras, de entidades evaluadoras. Entonces es importante saber muy bien cuáles son esos tiempos. Otra métrica de velocidad está relacionada desde ya el momento en el que me dicen sí, su documento pasó por un proceso de evaluación, si lo aceptamos, o incluso si hubo algunas, digamos, comentarios sobre los editores o sobre los evaluadores, pero ya se lograron subsanar con éxito y ya nos dijeron sí, aceptamos su manuscrito. Entonces es importante que nos digan cuánto tiempo van a tardar para esa primera publicación. La misma razón que el argumento anterior, necesitamos también saber esos compromisos que adquirimos con estas entidades, cuándo los vamos a poder finalmente cumplir.
Entonces, por eso la importancia de saber desde la aceptación hasta la primera publicación en línea. Hay otro grupo de métricas que se refieren al uso. Este uso está relacionado justamente con esa consulta y, pues valga la redundancia, uso de la información más allá de los contextos o de estos ámbitos científicos e investigativos. Una métrica de uso son las descargas. Nosotros ingresamos dentro de las revistas y podemos ver entonces el número de descargas que ha tenido todos los documentos publicados por esa revista en el mes o ya dependiendo de la periodicidad que ellos tengan. O esto también aplica justamente en temas de descargas, pues para obviamente los mismos documentos, una métrica de documentos que nos va a permitir saber entonces cuántas descargas ha tenido ese documento y finalmente esas descargas pues le van a sumar a esta métrica de descargas de la revista. Menciones y artículos comentados en redes sociales. Entonces, esa reputación de los diferentes investigadores, de los diferentes documentos, de las mismas revistas, a través de estas otras contextos. Esas estadísticas, por ejemplo, en las redes sociales son proporcionadas por un grupo de métricas que se denominan métricas alternativas, representadas por quién? Por Altmetrics y por Plumex. Va a depender acá, pues claramente, de nosotros cómo lo analicemos o dónde más bien analicemos la información, pero finalmente estas métricas nos están dando cuenta del número, por ejemplo, de lecturas que ha tenido el documento en una base de datos o digamos un gestor como Mendeley. También las menciones de esos documentos en redes sociales como X o bueno, Twitter, Facebook, Google+, por ejemplo, Reddit, en blogs y también en documentos, por ejemplo, de política o en artículos de noticia. Entonces son estas métricas que también nos dan cuenta a nosotros de qué tanto, les decía, no solamente en un ámbito científico e investigativo se está haciendo la consulta de la información científica para poder finalmente argumentar hechos que se quieren demostrar o se quieren sustentar desde diferentes ámbitos y las que sí estamos más familiarizados, que son estas métricas de impacto de citación. Métricas de impacto de citación como cuáles, como el factor de impacto, que es la métrica de Web of Science, como el factor como CiteScore, que es la métrica de Scopus de revista, como SJR, que es la métrica de Shimago, sobre la cual se calcula entonces ¿qué? Los cuartiles de las revistas en el Shimago Journal Rank. Entonces, Q1, Q2, Q3, ¿de dónde salen esos valores? Pues del cálculo de esta métrica SJR. SNP y el índice H también son esas métricas de revista. Acá, como Caro les dijo, esta presentación se las vamos a hacer llegar. Ustedes van a tener esta información en sus correos electrónicos junto con esas constancias de participación. Entonces, se las quiero dejar para que, por favor, cuando ustedes tengan la necesidad de analizar específicamente una información relacionada con alguna de estas métricas, entonces que por favor puedan venir a esta diapositiva. Primero lean, primero entiendan muy bien cada una de las métricas y posteriormente puedan hacer un uso adecuado de ellas. Entonces, ¿qué quiero resaltar acá? Tenemos en la parte superior, pues el nombre de la métrica, Journal Impact Factor, Shimago Journal Rank, tenemos la de SNP y tenemos CiteScore. Estos son los nombres de las métricas de revista de impacto de citación. En naranja tenemos la metodología que se utiliza para calcular la métrica. En el caso, por ejemplo, de Journal Impact Factor, entonces tiene en cuenta el número de citaciones en un año, en el año en el que se publicaron los documentos y previos 2 años atrás sobre el número de ítems citables también en los 2 años anteriores. Por ejemplo, en el caso de Shimago, acá es bien interesante porque a veces nos confundimos. ¿Y nos confundimos en qué sentido? Con la métrica de revistas de Scopus, que es CiteScore, y con esta métrica de Shimago Journal Rank. Entonces voy a hacer acá una aclaración. Ambas métricas toman datos de Scopus. Si ustedes ven acá, entonces esta métrica que es Journal Impact Factor dice basada en la data de Web of Science. Esta es basada en la data de WOS.
Mientras que en el caso de Shimago Journal Rank, en el caso justamente de SNP y en el caso de SiteScore, la fuente de datos es Scopus. Entonces, ahí es importante, listo, estas tres métricas comparten la misma base, la misma información, la misma fuente, perdón, de donde toman la información, pero sus metodologías son completamente distintas. En el caso de Shimago, él le da un peso dependiendo de dónde proviene la cita. En el caso de Sitescore, no. Sitescore simplemente hace un conteo de las citas que han recibido los documentos publicados en un periodo de 4 años sobre el número total de documentos en ese mismo periodo. Para Sitescore, en este caso, no es relevante de dónde viene la cita, pero para Shimago sí. Shimago entonces le da un peso y dice, mire, las citas tienen un peso mejor, mayor o menor, perdón, dependiendo de dónde proviene esa cita. El área de conocimiento se contempla, la calidad y la reputación de la revista tienen un efecto directo sobre el valor de la cita. Entonces acá miren la importancia de conocer justamente las metodologías para nosotros tener en cuenta cuál es la métrica que vamos a utilizar para finalmente incluir estas métricas como criterio de selección de la revista potencial en la cual yo vaya a publicar. Y también porque es importante que nosotros vamos mucho más allá de simplemente decir, bueno, yo debo publicar en una revista que esté clasificada en Q1, pero ¿qué significa eso de Q1? Entonces, justamente, si estamos hablando, por supuesto, de Shimago o también si estamos hablando de Sitescore, porque en este caso, tanto Sitescore como SJR van a ser utilizados pues, para que las revistas se clasifiquen en unos cuartiles específicos. Cuartiles de SJR y cuartiles de Scopus, de Shimago y cuartiles de Scopus son distintos para que también por favor lo tengan en cuenta. Entonces, una vez pasando rápido justamente por este tema de métricas, pero con ese llamado para que por favor ustedes puedan ser muy conscientes de esa metodología que lleva a cabo cada una de ellas para que respondamos o para que más bien a través de la métrica podamos tomar decisiones informadas, decisiones pertinentes. Vamos a ver que este no es el único criterio que yo debo tener en cuenta. De hecho, como les decía, a veces pasa a ser un criterio muy secundario dependiendo de la necesidad de publicación que yo tengo. Entonces, la idea es que podamos hacer una revisión justamente de qué debo tener en cuenta yo para elegir muy bien esa revista adecuada de acuerdo a mi producto de investigación. Acá les traigo una frase que justamente tomé de Springer y, ay, de hecho, ahí no tengo, sí, no tengo la información, la cita, perdón. Entonces, acá, que justamente nos decía, entonces, si se envía un manuscrito a una revista inadecuada, los editores lo rechazarán sin ni siquiera enviarlo a revisión por pares. Es una pérdida de tiempo, tanto para usted como para los editores. Por lo tanto, es muy importante elegir una revista que se ajuste a su estudio, ya que aumenta las probabilidades de que el manuscrito sea aceptado. Esta reflexión o digamos como que esta afirmación hacia dónde nos lleva. Muchas de los rechazos que se dan por parte de las diferentes editoriales a nuestros manuscritos ni siquiera son en la parte de la evaluación de la calidad como tal del contenido que yo estoy proporcionando, sino que esos rechazos generalmente son porque yo como investigador no me tomé el tiempo de hacer una revisión adecuada de cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son los temas de la revista. Entonces yo me dejo llevar por el título. Simplemente veo el título de la revista, entonces creo, estoy suponiendo que ese título entonces describe perfectamente un tema que yo estoy suponiendo, pero que no me estoy tomando el tiempo de ir a revisar en detalle para poder argumentar con total claridad en mi carta de presentación, en esa cover letter, sobre esa novedad, ese aporte al desarrollo científico de mi área de conocimiento, de mi tema de conocimiento y también al desarrollo científico de la revista, a la atracción que yo vaya justamente a tener de lectores para la revista a través de mi manuscrito.
Entonces es muy importante que justamente nos tomemos el tiempo y por eso quisimos hacer esta sesión, porque en serio, créanme, los rechazos son en su mayoría por problemas que no tienen nada que ver con el contenido que nosotros estamos enviando. Problemas, por ejemplo, con la redacción, con la ortografía, problemas justo como les acabo de mencionar, con la falta de alineación entre los resultados de investigación de mi producto y los de la revista. Entonces, factores que debemos tener en cuenta para elegir una revista a la cual enviar nuestros artículos. Entonces, un primer factor, el objetivo o el público objetivo de la revista. Ojo, porque es que no es lo mismo si yo voy o mi investigación, mi producto de investigación es un producto muy especializado. Así es un producto un poco más amplio que aborda una amplia, digamos como que gama de temas. Ahí yo tengo que tener coherencia con lo que yo estoy finalmente entregando versus lo que la revista está esperando recibir. Entonces, en este caso, si yo o mi estudio se basa en un tema muy especializado, pues la idea es que yo elija una revista especializada para que llegue directamente a ese público objetivo. Pero si mi estudio tiene amplias implicaciones que pueden interesar a investigadores de varios campos, pues entonces yo puedo seleccionar una revista que abarque una amplia gama de temas. Entonces, ojo, ya les voy a mostrar, las mismas revistas nos cuentan cuáles son esos temas. Justo los temas que publica la revista. Entonces, ahí vamos a encontrar el objetivo, el ámbito de la revista, las áreas temáticas que la revista está dispuesta a considerar. Si mi investigación es aplicada, pues entonces me voy a una revista que sea de ciencia aplicada. Si mi investigación es clínica, me voy a una revista clínica. Si mi investigación es básica, me voy a ir a una revista de investigación básica. Acá hay algo muy importante y se los dejo al final como tips. Vaya, echen un vistazo, lean, analicen los documentos que ya ha publicado la revista que usted está contemplando como candidato. De hecho, una recomendación es que no hagamos este ejercicio de revisión de criterios para una revista, sino que en simultáneo lo hagamos para 3, pueden ser incluso hasta 5 revistas, para yo ir dentro de, puede ser una matriz, estableciendo cuáles son las que tienen una mayor afinidad con mi producto de investigación desde estos diferentes factores. Los tipos de artículos que publica. A veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de saber si la revista acepta, por ejemplo, revisiones. Por ejemplo, no sé, casos clínicos. Entonces, importante, si deseamos publicar un tipo de documento en particular, validemos que la revista sí publica, sí acepta ese tipo de documento. Restricción de la extensión. La revista limita el número de palabras o limita el número de figuras de los artículos que publica. ¿Puede su manuscrito cumplir con estos requisitos? Entonces acá pongo dos ejemplos, número de palabras y figuras, pero acá estamos hablando de todos los elementos de la estructura del documento. El título, por ejemplo, tiene que tener unas características, tiene que tener una extensión. Algo tan sencillo como el número de palabras claves. A veces los editores nos dicen, solamente debe enviar entre 4 y 6, máximo 6 palabras claves. ¿Enviamos 3 o enviamos 7? No, o sea, eso ya es un criterio de rechazo, porque es que no está en manos del editor, no está en manos justamente de ese proceso de revisión, hacer la inclusión o inclusión de palabras claves. Es que somos nosotros como autores los que definimos cuáles eran las palabras que mejor describían nuestro tema de investigación. ¿Listo? Entonces, por ese sencillo factor, ese número extra o menor de palabras puede ser también sujeto de rechazo. Hay algunas editoriales que dicen sus palabras claves sí o sí deben estar incluidas en un tesauro. Ah, bueno, entonces validemos que las palabras claves sí estén incluidas dentro del tesauro que nos están mencionando. Y el factor que habla
en la revista y si estas conocían el campo específico. Pero a veces las revistas mejor consideradas en un campo no son las que tienen el factor de impacto más alto o no son las que tienen los valores de las métricas más altas. Entonces, por eso les decía que no necesariamente es un factor acá decisivo. Yo primero tengo que saber si mi investigación efectivamente se alinea con los criterios de la revista antes justamente de mirar estas métricas. Y acá hay un tip que me gusta mucho justo por el debate que deja, y es que aunque todo el mundo cree que su trabajo es importante, cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones, estamos enamorados de nuestros resultados o enamorados de nuestras investigaciones, enamorados de nuestro proceso, pero nosotros debemos considerar objetivamente la importancia de nuestros resultados para el campo y para la ciencia en general. Entonces, pregúntese con total sinceridad y honestidad, ¿qué implicaciones tienen mis resultados? ¿Se limitan a mi campo o tienen aplicaciones en un ámbito científico más amplio? ¿Son mis resultados un gran avance o son un avance incremental en este campo? Estas preguntas nos van a ayudar a evaluar muy bien esa repercusión de la investigación y a decidir para qué o cuál revista, perdón, es la más adecuada. De lo contrario, vamos a perder el tiempo valioso enviando artículos una revista tras otra. Y nos dicen, no, es que ninguna revista me acepta, no es que ninguna revista me acepta. Pero cuando vamos a ver, son este tipo de preguntas las que no logran estar resueltas, porque claro, tenemos nuestros resultados, pero a veces nos cuesta también de pronto argumentar estas respuestas con base en los resultados que obtenemos. Entonces, también otro factor, ¿dónde está indexada la revista? ¿Esto por qué es importante? Porque justamente nosotros no solamente buscamos que nos publiquen, sino que también queremos que esa información que estamos publicando la consulten otros investigadores, la tomen en cuenta, la tomen como base para sus investigaciones. Por tanto, es importante que nosotros busquemos todas las formas posibles de hacer visibles, hacer mucho más visibles esos resultados de investigación. Si nosotros seleccionamos una revista que esté indexada en diferentes indexadores como Scopus, como WOS, como PubMed, estamos aumentando las probabilidades o más bien las posibilidades de que nos consulten, de que nos lean, porque no solo está visible mi documento en el sitio web de la editorial o de la revista, sino que también va a estar la información en estos indexadores. Eso va a aumentar entonces esa visibilidad. Y el cumplimiento de los mandatos de los financiadores es muy importante. Si el financiador nos está dando un monto específico, por ejemplo, para publicar en acceso abierto, ya ahí yo tengo un criterio de inclusión y es que la revista publique en acceso abierto. Entonces, puede que las otras revistas se alineen el objetivo, pero es que yo tengo que cumplir un mandato del financiador y es justamente ese, publicar mis resultados en acceso abierto. Entonces, acá este va a ser un criterio. Listo, acá como un ejemplo, pero pues pueden haber otros mandatos de los financiadores, como lo que decíamos de los tiempos en particular, por ejemplo, de colaboraciones. Acá es solo un ejemplo, pero el llamado es a esto, a que si estamos siendo financiados por una entidad en particular, pues claramente alineemos también esos cumplimientos a los que debemos finalmente nosotros llegar desde esas demandas pues, que ellos nos hacen. ¿Listo? Otros factores a tener en cuenta. Suele la revista publicar los artículos con rapidez, entonces acá relacionado con las métricas de velocidad. Es importante para usted el tiempo hasta la publicación. Muchos de nosotros, justamente, por ejemplo, para obtener nuestros títulos, necesitamos cumplir con el sometimiento de un manuscrito a una revista en particular o a una revista con unas características específicas. O vamos incluso más allá, no solamente es el sometimiento, sino la publicación del documento, pues para poder obtener mi título. Entonces, ese tipo de factores pues también son determinantes. ¿Qué tipo de revisión por pares ofrece la revista? Acá es clave. Yo les hablaba ahorita de un tema que debemos revisar y es la veracidad del equipo editorial, del consejo editorial
Pero también es importante revisar el proceso de revisión que lleva a cabo la revista. ¿Por qué menciono estos dos factores? Porque son dos de los factores que nos llevan justamente a identificar revistas predadoras. Entonces, ojo, porque las revistas predadoras, pues, ¿qué sucede? Que no hacen un proceso de revisión, muchas de ellas, y simplemente dicen así, vamos a publicar en acceso abierto, entonces me publican en acceso abierto, yo pago los APCs y, oh sorpresa, o nunca me publican el documento, o el documento lo publican, pero resulta que publican todos los documentos que están enviando a esa revista. Ah, bueno, esa revista realmente sí tiene un proceso de revisión por pares. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta y el criterio también que debemos nosotros establecer para la revisión de este tipo de cosas. Los costos financieros, si hay costos financieros asociados. Y acá viene un punto que es muy importante y es un buen momento para empezar a pensar en qué revista es la adecuada para su trabajo, es después de haber recopilado suficientes resultados para su publicación y haber evaluado el nivel de impacto de su investigación. Pero antes de empezar a escribir el manuscrito, ¿por qué antes de empezar a escribir el manuscrito? Porque nos vamos a tomar un tiempo importante en la escritura de un manuscrito, pero con una estructura que ni siquiera conocemos. Porque si yo no he seleccionado la revista, ¿bajo qué criterios voy a estructurar mi manuscrito? ¿Cuántas tablas puedo presentar? ¿Cómo nombro las tablas? ¿Qué secciones debe tener el documento? Puede que un documento en una revista, dependiendo incluso del tipo de documento, tenga una estructura sencilla como solamente introducción, resultados y discusión. Puede que otro tenga otra estructura donde la discusión y las conclusiones hagan parte de una sola sección, donde la discusión y las conclusiones hagan parte de secciones diferentes. Entonces, yo no debería empezar a hacer la escritura de mi manuscrito si yo no tengo claro justamente cuál estructura y cuáles parámetros debo seguir. Entonces, por eso es importante ya conocer muy bien cuáles son los resultados, evaluar el impacto de la investigación, porque recuerden que con esto es que yo me voy a ir a revisar el tema, a revisar el alcance, a revisar el objetivo de la revista, para saber si efectivamente mis resultados sí conversan, si se alinea con esto. Y una vez entonces yo haga o tenga claridad sobre esto, ya pasaría es a qué, a hacer la revisión justamente de la guía para autores, que es esto sobre lo que quiero enfocar. Importantísimo, todas las revistas deben tener unas instrucciones para autores. Esas instrucciones para autores nos van a llevar entonces a qué, a saber justamente yo qué debo seguir para empezar a hacer toda la estructuración del documento. Entonces, luego de tener ese listado de revistas potenciales, les decía tres, máximo cinco. ¿Por qué? Porque es que si, por ejemplo, por algún motivo me rechazan en la primera, yo ya tengo una segunda opción. Ya no tengo que ir a hacer otra vez todo el proceso desde cero, sino que yo ya tengo una matriz claramente definida con todos los criterios. ¿Para qué? Para poder o para realizar justamente esa evaluación. Entonces vaya, visite, lea el sitio web de la revista. Las revistas de la lista que no se ajusten a su manuscrito en función de esos factores, descártelas de una vez, o sea, no tiene sentido que sigan con ellas. Si usted tiene prisa por publicar, entonces considere cuál de las revistas restantes ofrece una publicación rápida, en el sentido de que de las métricas de velocidad. Y si ninguna lo hace, ninguna de las opciones que usted tiene publican los tiempos rápidos que usted necesita, pues entonces considere cuál tiene la frecuencia de publicación más alta. Porque como tiene una frecuencia más alta, ellos se van a ver obligados a cumplir con esa frecuencia de publicación. Por tanto, tienen que hacer un proceso de revisión y evaluación rápido que les permita cumplir con esa métrica de periodicidad. Y si el principal objetivo de ustedes es llegar al mayor número de lectores posibles, entonces considere seriamente esas revistas candidatas que ofrecen la opción de acceso abierto, porque recuerden que el acceso abierto les va a permitir a ustedes que cualquier persona lea su artículo de forma gratuita, porque ya dependiendo claramente del tipo de acceso abierto, pues ya finalmente se cubrieron como tal esos costos
para todo el proceso pues de revisión y evaluación. Y esto pues va a tener unas mayores probabilidades de que el documento sea leído. Y cuando elija, perdón, la revista que considere más adecuada para su estudio y sus objetivos, suele ser una muy buena idea identificar también las revistas, como yo les decía, de tercera y segunda lección. Así, si el artículo es rechazado, pues yo de forma rápida lo puedo enviar a la tercera. ¿Qué tienen en cuenta los editores de la revista? La carta de presentación. Cómo nosotros desde la carta de presentación argumentamos el aporte que vamos a hacer al desarrollo de nuestro tema, de nuestra área, pero también al desarrollo de la revista. ¿Cómo yo voy a argumentar que efectivamente voy a traer lectores a la revista, que es finalmente lo que quieren los editores? El resumen es clave porque acá es uno de los criterios que incluso los indexadores evalúan y tienen en cuenta para justamente indexar y evaluar las revistas, la calidad de los resúmenes de los manuscritos que están publicando, la conclusión, esas conclusiones de su investigación, de su producto de investigación y también esas referencias utilizadas. Estos son, y los decimos obvio con conocimiento de causa, lo que suele examinar ese equipo editorial cuando se enfrentan por primera vez al manuscrito que nosotros estamos enviando. Entonces, ojo, porque desde acá tenemos 4 factores claves que sí o sí debemos cuidar muy bien al momento de hacer ese sometimiento. Entonces, ¿qué revisan ellos? Que la revista esté dentro del ámbito de la revista, la novedad y la descripción de la investigación que justamente está haciendo que se avance en el campo, que ya lo he mencionado, que si estemos aportando a un campo de investigación activo, esto se alinea con los temas de la revista, que el manuscrito esté cuidadosamente preparado y en el formato con todas las secciones que en la guía para autores me dijo la revista o me dijo justamente el editor, que utilicemos un lenguaje claro y conciso. Miren, el 50% de los documentos que los hispanohablantes enviamos en idioma inglés son rechazados por problemas con el lenguaje. Entonces, ojo ahí con ese tema, que respetemos las normas éticas de la revista y que el manuscrito sí transmita un mensaje científico que explique claramente la importancia del estudio. Y lo último es justo sobre la publicación en acceso abierto. Entonces, hay opciones. Una de las opciones, como les decíamos, es seleccionar una revista que publique en acceso abierto, porque esto claramente pues, puede aumentar esa visibilidad. Pero ojo con caer en revistas predadoras, muy importante. Todas las revistas que publican en acceso abierto, sí o sí, están sujetas a proceso de revisión por pares y edición y producción de alta calidad. Entonces, ojo, porque es que yo no estoy pagando APCs para que me publiquen. No, se hace el pago de los APCs para que publiquen en acceso abierto, que es distinto, porque es que a usted lo van a publicar finalmente si usted pasó por todo el proceso de revisión editorial, de revisión por pares, de manera satisfactoria. Le van a publicar en acceso abierto, pues claramente, dependiendo también de la modalidad de acceso, pero pues ya justamente relacionado con el pago de los APCs. Pero ojo, porque yo no pago los APCs para que me publiquen, sino para publicar en acceso abierto. Acá les dejo los tipos de acceso abierto y les voy entonces a mostrar acá de forma rápida cómo vamos a poder entonces, perdón, acá, ¿dónde estás? Que no te veo. Ya estás por acá. ¿Dónde vamos a encontrar entonces las opciones de Find a Journal o de Journal Finder en Springer y en Science? Dentro de Springer, ¿dónde la ubicamos? La ubicamos en esta primera pestañita que dice Find a Journal. Vamos a dar clic acá y ¿qué va a pasar? La herramienta nos dice, mire, usted puede incluir el título de su manuscrito tentativo, su resumen tentativo o palabras claves. Yo acá voy a poner cualquier cosa porque Generation,
Acá voy a poner simplemente cualquiera para poder encontrar opciones, pero la idea es que pongamos un título, un resumen o palabras claves realmente que describan nuestra investigación. Y la herramienta entonces nos va a mostrar, en este caso nos está mostrando 20 resultados en donde analizó que haya una coherencia, que haya una, digamos, alineación entre la información que yo estoy incorporando y las revistas. Entonces tengo 20 opciones, en este caso de Springer. Me dice el modelo de publicación, acceso abierto, el factor de impacto, entonces ya sabemos que esta es una métrica de impacto de citación, el número de descargas de la revista, una métrica de uso, una métrica de velocidad, el tiempo desde la primera decisión, desde el sometimiento, perdón, a la primera decisión, y acá me da palabras claves que describen la investigación o los temas de esta revista, y así con cada una. Si yo ya doy clic sobre el nombre de la revista, me va a remitir directamente a la revista y vamos a ver entonces las métricas por acá sobre esta revista. Entonces miren que yo estoy viendo un overview, pues estoy viendo el nombre del editor sobre la revista, entonces voy a ver el alcance y el objetivo, el equipo editorial, las políticas, todo el tema ético, permisos y derechos y contactar a la revista. Los artículos, entonces lo que se ha publicado para yo analizar qué ha publicado ya la revista. Y para los autores, yo les decía que Springer incluso nos da un checklist de presometimiento, la guía de sometimiento, cómo publicar con Springer, los feeds y los funding, porque acá estamos hablando de una revista que publica bajo el modelo de acceso abierto, los llamados para someter, por ejemplo, algunos manuscritos para ediciones especiales y acá ya el proceso de sometimiento del manuscrito. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos todas las opciones que presentamos en la presentación, valga la redundancia. Y en el caso de Science tenemos un link adicional, yo les decía, no está inmerso dentro de la plataforma, se llama Journal Finder y acá aplica lo mismo, la misma lógica, ya sea que incluyamos nuestro resumen o que incluyamos palabras claves, un objetivo o un alcance. Y acá Regeneration voy a poner lo mismo. Ay, bueno, acá porque puse abstract, perdón, tengo que poner es keyword. Y va a pasar lo mismo. Entonces acá me seleccionó, me dio 25 revistas. Yo puedo utilizar los filtros para refinar mis resultados y va a aplicar lo mismo. Va a aplicar entonces el nombre de la revista, las métricas, métricas de velocidad, métricas de uso, métricas de impacto. Acá puedo ver más sobre la revista y ya directamente visitar la página de la revista. Entonces, el Journal Finder me va a permitir esto, ¿listo? Y ya va a actuar, lo va a tener la misma lógica de lo que estábamos viendo. Por ejemplo, en este caso, el pago de los APC son $700, ¿listo? Y ya acá entonces voy a conocer toda la misma información que les mostré en Spring, ¿listo? Entonces, les voy a pasar el link del Journal Finder y voy a escuchar entonces si tenemos preguntas para responder. Andrea, por el momento en el chat no tenemos preguntas, tenemos algunos comentarios que ya pues también hemos tenido pues como interacción, que pues en algunos casos nos mencionan no debería pagarse ninguna revista por publicar artículos. También tenemos una pregunta de Ricardo André por acá, dice, si se necesita publicar en un corto periodo de tiempo, ¿cuáles pasos se recomiendan? Entonces, en ese caso, Ricardo, pues importante que vayas a las métricas de velocidad de la revista. Recuerda que se las mostré hace un momentico, tanto en Science como en Springer, y verifiques entonces desde el tiempo que toma desde el sometimiento del manuscrito hasta que te den la primera respuesta. Esa es la métrica de velocidad que debes contemplar. ¿Listo? Para que porfa allí lo tengas en cuenta. El caso de los pagos, el caso de los pagos, pues acá claramente hay todo un debate detrás, pero más allá de entrar en ese debate, pues lo que nos dice justamente Verónica, pues porque cobran las revistas para publicar, pues hay todo un equipo
justamente editorial detrás, todos unos procesos que claramente están a cargo de diferentes personas que, como bien incluso las mismas editoriales los dicen, pues no pueden simplemente trabajar por amor al arte, pero también sabemos que finalmente hay un negocio detrás de todo este proceso, ¿cierto? Entonces hay que mirar este tema con mucha cautela, hay que mirarlo también con mucho criterio, pero pues finalmente el objetivo del espacio es darles a ustedes a conocer la información y que ya ustedes finalmente puedan tomar esas decisiones. En el caso entonces de los que nos preguntan si se puede someter un manuscrito al mismo tiempo a diferentes revistas, la respuesta es no. Cuando nosotros hacemos las declaraciones incluso de autoría, estamos declarando que el manuscrito solamente se ha enviado a esa revista porque es una muy mala práctica. Nosotros no podemos enviar un mismo manuscrito a diferentes editoriales o a diferentes revistas. Por eso decimos que se tenga una selección de revistas para eventualmente, si en la primera a mí me rechazan, pues entonces pueda irme directamente o de forma mucho más rápida a la segunda opción que tenía. Pero efectivamente no es posible hacerlo pues de esa manera. Si el editor demora mucho en responder, sí, es recomendable que escriban para responder. Ustedes perfectamente pueden escribir para solicitar la información. Anthony pregunta, Andrea, ¿tienes artículos publicados en Scopus? La respuesta es sí. De hecho, recientemente acabamos de publicar uno. Entonces, bueno, ahí también hay justamente como esa experiencia en todo el tema. ¿No? Si no hay más preguntas, bueno, Luz Divia dice, es decir, si lo rechazan, ¿se puede enviar a la otra? Sí, si ya justamente te lo rechazaron, lo que puedes hacer es tener en cuenta por qué finalmente fue ese rechazo para poder entonces finalmente avanzar con el sometimiento a una próxima revista, incluso teniendo en cuenta las recomendaciones o ese feedback que te dio la revista que rechazó el documento. Daniel, por ejemplo, dice, en mi experiencia lo hago, lo de escribir al editor y me ha pasado que falta subir documentos y se queda congelado el proceso por confirmar que todo esté correcto y caminando. Entonces, perfecto, es una muy buena práctica porque también es buena esa interacción con el editor, pues para efectivamente saber. Recomiendan enviar a dos revistas a la vez, no violetas, eso es lo que dijimos hace un momento, por favor, eso no se debe hacer, es una mala práctica. Como les dije ahorita, nosotros no debemos hacerlo porque incluso estamos declarando dentro de esa declaración de autoría, pues que solamente se ha enviado a una revista el documento. Entonces, por favor, eso no lo deben hacer, es una muy mala práctica. Desde Editor Publicaciones nos dice, se deben tener presente en caso de rechazo las observaciones de los árbitros que valoren el manuscrito. Esto es una oportunidad de mejora, claramente así lo es y es una muy buena práctica también. Algunas revistas rechazan artículo y le dan la opción de transferencia a otras. Eso también es importante. Algunas tienen estas opciones, entonces dicen como que no te lo publicamos acá, pero es posible transferir justamente a otra revista donde sí puede ser aceptado. ¿Listo? Entonces, bueno, yo me tengo que retirar, me están esperando en otro espaciocito. Entonces, les agradecemos mucho haberse conectado al espacio. Por favor, si tienen revistas, Caro, te agradezco, les dejes mi correo electrónico, pues para que podamos finalmente apoyar en la resolución de cualquier duda. Y de verdad les agradezco mucho siempre por conectarse en al espacio, por hacernos estas preguntas, por abrir debates, por acompañarnos y los esperamos entonces en una próxima sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, André. A las personas que de pronto siguen teniendo consultas, sabemos que este es un espacio que no es suficiente para resolver todas esas inquietudes. Les acabo de dejar el correo de André. Ustedes pueden aprovechar un espacio que nosotros tenemos en Publiciencia que se llama una reunión con nuestros expertos, donde justamente ustedes pueden solicitar un corto espacio para la resolución de dudas específicas como estas que nos manifiestan en el chat y también si requieren acompañamiento en otro tipo de cosas, pues lo pueden hacer, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. Constancias de participación, grabación, material que trabajamos el día de hoy
Para las personas que se registraron previamente para ingresar a la sesión, van a obtener ustedes todo este material, todas las constancias, también la grabación del webinar. Y para las personas que no se registraron, en el chat también les dejé el enlace donde van a poder registrar su participación. Nuevamente, para las que no se registraron para ingresar al espacio, les dejo nuevamente por aquí el enlace. Les deseamos a todos un buen resto de tarde, les agradecemos su participación y nos vemos en próximas sesiones de formación. Hasta pronto.